Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña en el estudio el señor Armando Martínez. Él es experto electoral, exfuncionario del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Nos visita, además hay que decir, desde Panamá, gracias a la Fundación Konrad Adenauer y su Escuela de Formación Política. Por supuesto, le damos la bienvenida, don Armando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Mucho gusto. A usted por acompañarnos. Bueno, sabemos que no es la primera vez, evidentemente, que llega a nuestro país, dada su amplia trayectoria en asuntos electorales. En esta oportunidad nos acompaña y además ha hecho usted diferentes charlas para la Fundación Konrad Adenauer sobre un tema en específico que vamos a compartir el día de hoy con nuestros televidentes y tiene que ver con los sistemas electorales en el mundo. Bastante interesante cuáles son los aciertos y los retos, ojo, por democratizar la participación electoral. ¿Qué tal si empezamos por el concepto mismo del sistema electoral? Con mucho gusto. Primero, muchas gracias por tenerme el día de hoy acá. Tal como usted lo acaba de mencionar, sistema electoral. Hay dos palabras que incluyen esta terminología. Sistema es eso, un conjunto de normas, leyes, es un conjunto de leyes que están interconectadas unas de las otras. ¿Para qué? Para la segunda parte electoral. La parte electoral es garantizar que el voto del ciudadano se convierta en la representación del gobierno de un Estado. Entonces, tenemos pues el conjunto de leyes, conjunto de normas que están interrelacionadas todas ellas para garantizar que el voto del ciudadano se exprese en el gobierno, lo político, en el manejo del gobierno de un Estado. Eso es el sistema electoral. Evidentemente que la Carta Magna de cada Estado define qué tipo de sistema electoral es el que se va a utilizar. Y por eso es interdisciplinario y es interactivo, porque a través de los años, del momento histórico, del momento político en la vida de un Estado, allí hay que volver a retomar y modificar o tratar de ajustar lo que la ciudadanía exige en ese momento. Ahora, usted mencionó que, por supuesto, la Carta Magna de cada país es la que, digamos, da la hoja de ruta, ¿no? Nos indica cuál es el sistema electoral. Sin embargo, yo le consulto, ¿existen en la actualidad algún tipo de tendencia en el mundo sobre sistemas electorales? Y si es que efectivamente existen, ¿no? ¿Por qué se han dado estas tendencias? Claro, mire, le comento, en las Naciones Unidas, el lugar donde estuve trabajando antes de mi jubilación, se ha notado, y el secretario general informa cada 2 años a los 193 estados de las tendencias, los retos y cuáles son los desafíos que él, como secretario general, observa. El último reporte del secretario general fue en diciembre de 2017 y es muy interesante que casi todos los Estados miembros están haciendo reformas electorales. Sí, pues, somos parte. Perú es parte de la reforma, de los Estados miembros. Entonces, estas reformas se dan y lo que el secretario general les está interesando mucho y ve con mucha preocupación es que a veces estas reformas, las leyes del juego, para ponerlo más simple, no se hacen por consenso. O sea, hay un consenso dentro del órgano legislativo o en la entidad que legisla sobre las reglas, ¿no? Pero ese consenso no solamente la debe hacer el gobierno, los partidos que están en la oposición, sino que también hay un elemento importante que se está descuidando, que es la sociedad civil. La sociedad civil es clave en todo esto. O sea, los ciudadanos son clave, pero la sociedad civil debe jugar un papel, y es lo que el secretario general está puso que él ve con mucha atención que además del consenso político que debe hacerlo el partido en el poder, los partidos en oposición, los independientes, los que se agitan, también la sociedad civil debe jugar un papel.
Y aquí en este espacio lo hemos conversado en muchísimas ocasiones, ¿no? Justamente a propósito de nuestra reforma electoral y la reforma electoral integral que quiere siempre promover el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La sociedad civil, el ciudadano tiene que ser protagonista de esta reforma, porque la reforma es para el ciudadano. Correcto. Pero como bien dice usted, ¿cómo encontrar este espacio, ¿no? Para que efectivamente el ciudadano se sienta representado, correcto, siendo que además escoge en primera instancia a ese legislador, correcto, a esa persona que va a legislar para él? Correcto, correcto. Exacto, ese es uno de los retos, ese es uno de los retos, porque al tratar de modificar un sistema, o sea, cómo nos aseguramos que el ciudadano está siendo representado, aquí hay una incidencia directa, que es el cambio de las reglas del juego. Entonces, uno de los temas que también las Naciones Unidas han notado es mantener que sean inclusivos, mantener ya sea representación a nivel distrital o a nivel regional, requiere hacer cambios. Pero esos cambios definitivamente tienen consecuencias, consecuencias de que puede haber un incremento en los asientos en el Parlamento. Claro. Los ciudadanos que viven en el exterior. Hay lugares que el sistema económico del país está supeditado a las remesas que le manden a sus nacionales, a los ciudadanos nacionales. Entonces, todo esto es un consenso que debe haber. Y ya sean los que viven en el exterior, las universidades tengan opinión. Incluir, ¿no? Incluir, o sea, mientras más inclusivo, lo que las Naciones Unidas y la Konrad Adenauer en este caso están promoviendo es que todo se haga por consenso, consultativo y inclusivo. Hay que traer más jóvenes, por ejemplo, el tema de género. No es por tener en la lista cambios en género una persona para asegurarse, sino que esta persona, hombre, mujer o joven, tenga una plataforma política, y tratar de que haya más democracia interna en los partidos. Este es un tema muy álgido, es un tema que requiere una mayor profesionalidad y madurez en las entidades políticas de los países. Claro. Entonces vemos en otras ocasiones que salen candidatos independientes. Sí. Y esa es otra opción. Y me imagino que dentro del trabajo que usted ha hecho como observador también electoral y la amplia trayectoria que maneja, ha visto que es una tendencia, ¿no? Hablar más de candidatos que de organizaciones políticas. Exacto. En ese sentido, ¿se presenta como un reto también actual fortalecer el sistema político? Claro, dentro de las nuevas reglas en el juego electoral, el fomentar que los partidos políticos también vayan incrementando su profesionalismo y madurez es uno de los retos que hay. Y eso le va a llevar a usted a tener una democracia interna. Y que realmente el que vaya a ser el candidato, el que vaya a ofrecer su campaña, sea una persona que realmente tiene algo que ofrecer. Y Naciones Unidas, vamos a hablar de Naciones Unidas, y Perú ha firmado, es uno de los países que inicialmente firmó el acuerdo del desarrollo sostenido, los objetivos de desarrollo sostenible. De desarrollo sostenible. Usted tiene 17 plataformas que puede ser perfectamente la base de su oferta. Por supuesto, y para electoral. medir luego los resultados. Claro, entonces el ciudadano que va a votar, este señor ha enfocado su oferta su plan de gobierno. Su plan de gobierno en estas 17 áreas, o en esta área, o en 2 o en 3. Claro. Entonces yo creo que allí este tema que va muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenido versus elecciones y oferta política, ahí usted tiene precisamente qué es lo que los partidos políticos deben hacer. Porque el ciudadano, al final, como decía el artículo 21 de los derechos humanos, de la Declaración Universal, es convertir que tu voto esté representado. Ahora, dice usted algo muy interesante porque habla, por supuesto, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y yo le consulto cuántos de los candidatos conocen esos objetivos de desarrollo sostenible, están, digamos, trabajando quizá ya promoviéndolos porque algunos han sido autoridades antes, ¿no? Y si esto supone
también un reto de educación electoral, cuando usted dice que el ciudadano debería conocer qué candidatos no están justamente proponiendo esto. Correcto. Bueno, yo creo que las autoridades electorales, en este caso en el país, ustedes tienen 3 entidades, yo creo que han hecho bastante y siguen haciendo mucho, porque primero tiene que incentivar que el joven se registre para poder ejercer el sufragio. Y la importancia que el jurado le da a la educación cívica es muy importante, porque desde niños ya están con estas iniciativas y ahora con todos los medios. Y debemos seguir, y por ello estamos aquí. Pero, por supuesto. Pero el tema para mí es necesario que los partidos tomen en consideración estos 17 objetivos para crear y darles respuesta a sus poblaciones. Uno de los temas que se está viendo como tendencia es eso, ¿no? O sea, el ciudadano tiene necesidades. El mundo ha cambiado mucho, está cambiando día a día. Sí. Entonces, ese tema yo creo que puede ayudar perfectamente a los políticos ser un poquito más maduros en sus apreciaciones y en sus campañas, para que el ciudadano ya esté en una región, esté en la capital, esté donde esté, diga, esta es una buena oferta que me está ofreciendo. Claro que sí. Otro de los retos que es muy importante es la incorporación tecnológica, precisamente. La incorporación de tecnologías en el proceso electoral. Eso amerita también, y se mira con mucha precaución, el hecho de que queremos ser todo automatizado. Pero quizás en algunos países es la realidad del país. ¿Qué es lo que se requiere? Conocer el resultado lo mayor rápido posible, o es tratar de votar electrónicamente. O sea, hay muchas aristas en el proceso electoral. Diferentes realidades que tienen que ver con una brecha también digital, ¿no? Y no solamente lo que siempre se ha hablado en Naciones Unidas, que sea sostenible. Porque usted ha visto los teléfonos inteligentes. Que no quede en el piloto tampoco. Claro, exacto. Pero que sea algo también consensuado. Los partidos políticos tienen que confiar, el ciudadano tiene que confiar que su voto es lo que está saliendo en la papeleta. Entonces, eso es un tema también muy, muy importante, que son los peruanos, son el Estado miembro, los que tienen que analizar el caso, analizar este caso de cuál es el problema que tenemos. ¿Es el voto? ¿Es la transmisión de resultados? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a ver? Claro, ¿dónde vamos a apuntar, no? Exacto. Y sabiendo que esto es oneroso, ¿no? El otro tema es el financiamiento de los partidos. Es otro de los retos, el financiamiento de los partidos. ¿Qué es lo más conveniente? Que el Estado provea los recursos financieros para las campañas. Como ya se hace en varios países. Claro, que el Estado le ponga techos y tener una estructura, el jurado o la Contraloría o el OMPE, la estructura que así sea requerida, para auditar y controlar cada uno de esos financiamientos. Entonces es muy complejo, y ahí es donde los señores del órgano legislativo tienen que mirar a dónde vamos, cuáles son los compromisos que ya el Estado, la política de Estado para los siguientes años hasta el 2023. Y cuáles son las mejores salidas. ¿No? Exacto. Y políticamente, ¿qué es lo que es viable? Ahora, a mí me parece muy interesante la mirada que usted nos ha dado el día de hoy, porque por encima de los retos también estamos entendiendo cómo es que funciona un sistema electoral, ¿no? Que no tiene que ver exclusivamente, ojo, con el funcionamiento de los entes electorales, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o del RENIEC, sino que también hay que incorporar, pues, a las organizaciones políticas, ¿no? Y al ciudadano. Y trabajar todos en equipo para, en este caso, el fortalecimiento de nuestro sistema electoral, y con ello el fortalecimiento de la democracia puede darse en esa relación. Absolutamente. Creo que esa es la llave de todo esto, ¿no? No solamente, como le contaba, el consenso, sino también la coordinación y la consulta. Mientras más inclusivos seamos, mientras más transparentes seamos, y las plataformas políticas vean al ciudadano, definitivamente que la democracia se va a fortalecer. Ha mencionado usted varios retos que tienen muchos países, ¿no? En la democratización de la participación electoral. ¿Cuáles serían los aciertos? Y con esto finalizamos porque nos quedan algunos minutos nada más. Claro. Bueno, los aciertos, yo creo que cada país, y en América Latina, es referente, porque pasamos de procesos donde parte del Estado había sido capturado por
vamos a ver, gobiernos militares o transiciones muy dolorosas en muchos de los casos. El acierto es de que tenemos instituciones electorales muy sólidas en América Latina y somos referentes. América Latina es referente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que pasaron los golpes de estados hasta los 90, 70. Tuvimos que hacernos fuertes. Claro, ¿no? entonces aprendieron. Se aprendió y hoy por hoy, como les comento, el jurado, o sea, el Jurado Nacional, a la OMP, la RENIEC, son instituciones sólidas, responsables, son profesionales, este canal. O sea, hay elementos de mucha avanzada y Naciones Unidas, como les digo, no es la primera vez que estoy en Perú. Naciones Unidas usa como referente el caso Perú. O sea, lo que aquí son 3 organizaciones, en otras es una. O sea, cada país evolucionó atendiendo a sus necesidades. Nosotros fuimos una en algún momento, claro, hace muchos años. Claro, entonces, pero funciona. Tiene lo que es lo más importante, que el ciudadano confía. Exacto. El tema aquí es la confianza del elector en sus instituciones electorales y por otro lado ya después lo que se ha traducido su voto en el gobierno del Estado, esos son otros asuntos. Pero hay que ir modificando, como le digo, cada elección trata de aprender cuáles fueron las lecciones buenas, las lecciones que hay que modificar para poder tener una democracia sólida. Finalmente, ¿cuál podría ser su mensaje a aquellos candidatos que van a ser parte de la contienda electoral este 7 de octubre? Usted, como observador electoral, digamos, ¿qué mensaje podría darles para sumarse a ese nuevo proceso? Claro, bueno, nosotros no observamos, ayudamos, apoyamos a la asistencia técnica, que es lo que está haciendo el Sistema de Naciones Unidas y lo que hace la Konrad Adenauer, pero es no olvidar al ciudadano, ya sea a nivel nacional, a nivel regional. Los problemas del día a día del ciudadano son muchos. Los políticos deben ser muy conscientes de esto y mirar cómo voy a beneficiar a ese ciudadano y teniendo de antecedente los 17 objetivos de desarrollo sostenido, que son básicos. Excelente, muchísimas gracias, don Armando, por habernos acompañado en esta edición de JNE Noticias. Hemos estado con Armando Martínez, experto electoral que nos visitó desde Panamá. Momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.